Hablemos con Nickmer Evans. ¿Cómo estás, Nickmer? Johan, muchísimas gracias por la consideración siempre de estos viernes. Bueno, porque has estado viajando, has estado recorriendo el país y por allí quería comenzar, ¿no? O sea, ¿qué has palpado de las regiones? Has llegado incluso hasta la frontera, por allá por del Tamacuro, Puerto Ayacucho, has llegado de alguna forma tratando de recoger todos estos testimonios de las personas en cuanto al ambiente que se percibe, la esperanza de la gente en de alguna forma un cambio, no solamente político, sino que genere alguna comodidad económica, estabilidad económica y mental, sobre todo de los venezolanos, ¿no? ¿Cómo está el ambiente en el interior del país? Mira, la depauperación que se vive en los estados es mucho mayor a lo que se vive en Caracas. En Caracas estamos en una burbuja de cristal quebrada, pero sigue siendo una burbuja de cristal, mientras que en los estados la realidad desborda cualquier tipo de especulación y de imaginación. Nosotros empezamos los recorridos de la Plataforma Nacional de Conflicto por el Zulia, por cierto. El Zulia a mí me dejó un sabor como a Walking Dead, ¿no? O sea, una cosa así como una ciudad zombie, donde con mucho respeto a los ciudadanos, digo yo, el ambiente, lo funesto, lo terrible a lo que nos han llevado, ¿no? La gente prácticamente, la escena que más tengo marcada en la mente es haber pasado al frente del mercado de las pulgas y observar cómo la gente tenía fajos de billetes y lo movían, ¿no? Yo preguntaba, ¿pero qué están haciendo? Bueno, están vendiendo efectivo. El mercado de las pulgas, que era una cosa en donde tú conseguías de todo, pues ahora lo único que hace es ver cómo se trafica, cómo se especula. Los apagones son una cosa absolutamente dramática en Maracaibo, en general en el Zulia. Nosotros tuvimos que quedarnos, la condición para poder llegar hasta allá es que pudiésemos llegar a un hotel que tuviese planta, porque lo más seguro era que nos íbamos a quedar sin luz, y efectivamente la mayoría de las horas que estuvimos allá, estuvimos en sitios en donde habían plantas para poder medianamente movernos y hacer la actividad de constitución de la Plataforma Nacional de Conflicto. Y el último caso es un poco el más fuerte, ¿no? Comparable con Apure, pero quizás como en Apure estuvimos en San Fernando y no en Guadualito, la cosa no era más dramática, no llegamos a ir a Guadualito, pero en Puerto Ayacucho hay varias realidades crudas, pero quizás una de las más importantes es que hoy hay una pérdida de soberanía del territorio de la frontera con Colombia absolutamente dramática, Johan, o sea, incalculable. En el Zulia lo vivimos en Apure y lo vivimos de manera mucho más extrema y mucho más intensa en Puerto Ayacucho. Primero, puntos en donde las emisoras de radio que se escuchan son emisoras colombianas. No hay, en Puerto Páez no hay otra señal que no sea esa. Pero en el caso de Puerto Ayacucho, la incomunicación, tanto terrestre, una chalana que ahora moviliza los vehículos 3 o 4 veces al día, cuando antes salía cada hora, es ya una parálisis dramática del movimiento de ese estado que depende como todo del centro de la ciudad, del país, pero además llega gasolina 2 veces al mes. Johan, imagínate Caracas que llegue gasolina a las bombas 2 veces al mes. O sea, bueno, eso vive la gente de Puerto Ayacucho. Puerto Ayacucho tiene una población más o menos de 150.000 personas y le llegan 2 veces al mes gasolina por 30 litros cada vez que vas a llenar el tanque. Lo que se crea en paralelo es un mercado especulativo bárbaro. En Puerto Ayacucho tú pagas con pesos o con dólares. Lo que pagas en bolívares es por punto, pero el efectivo, no, eso es una cosa, ni soñarlo, ¿no? No es la moneda entonces. No, o sea, hay una pérdida de soberanía, tanto por el hecho de que no circula el bolívar, porque no vale la pena, como por el hecho de que además el territorio está absolutamente controlado por la FARC. O sea, la seguridad, Puerto Ayacucho creo que es la ciudad más segura del país. Tú puedes transitar a cualquier hora con tu celular en la mano y no te va a pasar nada, porque si te pasa algo, pues ahí están los patagomas, así los llaman. Los patagomas son los funcionarios de la FARC
que están encargados de la seguridad, entre comillas, de la ciudad, y a cambio de eso, pues la permisividad a estos paramilitares, porque es que no son ni guerrilleros. En la calle, no, tú no lo vas a ver vestidos de uniforme, ¿no? De hecho, hay venezolanos de la FARC y hay colombianos, pero hay más venezolanos. O sea, llega un momento en que han reclutado venezolanos que son de la FARC, que trabajan en nombre de la FARC y que funcionan en nombre de la FARC. A 20 kilómetros de Puerto Ayacucho hay un campamento que todo el mundo sabe que está ahí. Y estaban parados, pero para llegar a Puerto Ayacucho tú tienes que pasar por 14 alcabalas del Ejército y de la Guardia Nacional. O sea, 14 alcabalas, y tú dices, oye, pero ¿cómo puede ser que un estado que para poder llegar tengo que pasar por 14 alcabalas en donde está el ejército haciendo ejercicio, entre comillas, de la soberanía? Y a pocos kilómetros. Pues no. El ejército es colaborador de la FARC. En ese estado es absolutamente colaborador de la FARC. O sea, es una mampara, porque al final el control de absolutamente todo lo tiene la FARC, especialmente de las minas. Amazonas es una zona ABRAE, ¿no? Tiene una reglamentación y una normatización distinta por ser un territorio tipo parque nacional inmenso que no debería permitir explotar absolutamente ningún mineral. Claro, esto es para los pendejos, porque al final de cuentas esto lo que permite es que no haya ningún tipo de control en relación con la explotación indiscriminada que existe de coltán, de bauxita, fundamentalmente coltán son las principales minas y oro son las principales materiales que se han encontrado en el estado de Amazonas, y esta explotación está en manos de la FARC y del ELN. Nickmer, precisamente es sumamente interesante lo que estás mencionando, y cómo analizarlo desde el ámbito, por supuesto, tú como estudiado del ámbito político, de ciencias políticas, ¿hasta qué punto es funcional esto para los ciudadanos que viven en esta ciudad? Porque tienen seguridad. ¿Hasta qué punto es funcional esta anarquía que se vive allí? No, solamente por la seguridad no vale la pena ningún tipo de pérdida de soberanía, porque al final, fíjate que lo que no te puede garantizar la FARC es el suministro del combustible, no te puede garantizar un servicio eléctrico estable, no te puede garantizar el suministro de agua potable, no te puede garantizar la posibilidad de que la gente gane sueldos dignos. Entonces ahí está el otro grave problema. La mayoría de los ciudadanos de Puerto Ayacucho originalmente asalariados, viven de la administración pública, pero hoy, como en todo el país, un docente te cobra en la quincena 8.000, 9.000 bolívares, porque con las deducciones además te llegan a montos absolutamente irrisorios, burlescos, o sea, qué sé yo, no hay calificativo. Y la gente allá lo dice con la mayor sinceridad posible, que allá nadie vive de su salario, allá todo el mundo vive del tráfico de cosas, del bachaqueo y de la especulación financiera. O sea, no hay un solo ciudadano en Puerto Ayacucho que, por más digno que sea, que son la mayoría, que por más respetuosos y deseosos de cumplir la norma, no puedan vivir si no están vendiendo gasolina, si no están bachaqueando y trayéndose productos de Colombia para venderlos más caros. Es imposible vivir en Puerto Ayacucho. Y sin embargo, y lo más sorprendente, Johan, es que esta gente todavía no solamente se siente venezolano, sino que reclaman el hecho de ser incluidos y de ser parte de la identidad nacional, porque además se sienten en el patio trasero de Venezuela, incomunicados como están. O sea, mira, uno que está acostumbrado a tener una conectividad medianamente fallida, pero que está ahí, yo dirijo un portal de noticias que es puntodecorte.com, estar desconectado 3 días para mí era un drama, pero ver lo que ellos viven, o sea, es una cosa que no tiene nombre en relación con el hecho de que simplemente la mayor información que reciben es a través de la radio y es de Colombia. Nickmer, tenemos que hacer una pausa comercial. Les repito rápidamente el número de teléfono para que se comuniquen con nosotros: 0414-543-5382 para su mensaje de textos, comentarios, denuncias o preguntas para Nickmer Evans. Ya están llegando algunos mensajes de texto, los vamos a leer a la vuelta de esta pausa comercial. Ya volvemos con más de Punto de Corte Radio.
9:31 de la mañana, volvemos con más de Punto de Corte Radio. Ya, por supuesto, vamos a leer al aire algunos de sus comentarios que han llegado. Buenos días. Historia. Cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntaron al pueblo a quién sacrificamos, a Jesús o Barrabás, el pueblo gritó a Jesús. Ahora en el siglo XXI se repite la historia. Le preguntaron al pueblo a quién sacrificamos, a Venezuela o a Chávez. El pueblo gritó a Venezuela. Ahora a llorar al valle y a todo el territorio del país. Que Dios nos agarre confesado. Amén. El señor Freddy, que no nos indica dónde nos escribe, sin embargo, agradecemos su iniciativa por escribirnos, y también les recordamos también que si nos comentan de dónde nos escriben, por favor. También la señora Margarita Sojo, bendiciones para este equipo de Punto de Corte Radio. Algo que comentaba Nigmer, el tema de las comunidades sin energía eléctrica, sin agua. En esta oportunidad, la comunidad del segundo plan de las Torres de Isaías Medina Angarita, en Catia, le hacen llamado urgente a la ministra de Agua, Evelyn García. Esta comunidad tiene para 50 días sin agua. La mandaron por 7 horas para una inmensa comunidad. Por favor, investigar Hidrocapital, las lomas, desde las lomas precisamente de las Torres de Isaías Medina Angarita, en Catia. Señora Margarita, bueno, por supuesto nos extendemos ese exhorto a las autoridades. 7 horas nada más en los últimos 50 días es absolutamente sin sentido. O sea, un suministro de agua en este tiempo, en ese lapso de tiempo, no tiene ningún sentido. También otro mensaje de texto del señor Humberto Fernández: Jesús de la infinita misericordia, Espíritu Santo, Santísima Trinidad, bendice a Venezuela de esta horda de comunistas y ateos usurpadores. Que así sea. Pásalo. Saludo a Hosman. El señor Humberto siempre me dice que Hosman, mi nombre es Joan, pero manda saludos igualmente, agradecido por el saludo, señor. Saludo a Hosman y a Nick Meremos también. Bien, continuamos precisamente. Y no me digas que escribió bien mi nombre. Escribió bien el tuyo, y el mío siempre lo escribió. Osman es contigo. Sí, la cosa es conmigo. Sin embargo, súper agradecido con el señor Humberto, que siempre está atento a Punto de Corte Radio. Nigmer, tras este balance que has hecho, por supuesto, en experiencia propia, que has recorrido algunos estados de la ciudad del interior del país, por supuesto, hay otras informaciones que analizar, otras decisiones, movimientos políticos, pronunciamientos que no solamente es el gobierno de Nicolás Maduro, el cual iba a tu pregunta, ¿no? A comienzo de semana se hizo un viaje por parte de Nicolás Maduro y también Diosdado Cabello, que tenía bastante tiempo que no salía del país. Necesitaba cobrar viático. Bueno, allí iba, ¿no? Corea del Norte y Rusia, según se han expandido los lazos comerciales y de inteligencia militar también con Cuba, ¿no? Esto de alguna forma supone, como han asegurado algunos a través de las redes sociales, es una excusa perfecta para la injerencia militar, al menos desde Cuba, ¿no? Bueno, lo primero es el reconocimiento público por parte de Maduro y de quienes hacen ejercicio del poder de manera violenta en el país, de que están tan aislados que lo único que le queda es recurrir a ese eje del mal en el mundo, ¿no? O sea, de ese sector de países que han decidido desconectarse y tratar de vivir una vida absolutamente paralela a la realidad del resto del mundo. Ojo, estoy hablando de Corea y estoy hablando de Cuba, pero no precisamente de Rusia, porque Rusia sí se conectó con la realidad del capitalismo de manera plena desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, pero internacionalmente todavía trata de vivir de esa imagen de ex imperio, en donde la concepción del comunismo predominaba y su nicho estaba en Rusia, pero Rusia lo único que tiene es un dictador suelo, pero todo su sistema es un sistema capitalista. Ojalá este señor Maduro aprendiera algo de los rusos, por lo menos desde el punto de vista económico y productivo, que tienen algunas cosas que destacar. No es el mejor modelo, por cierto, pero por lo menos a Putin le hacen una gran protesta y no trae las consecuencias que se traen acá en Venezuela. En todo caso, la primera evidencia clara es que hay un posicionamiento de Venezuela que reconoce su autoaislamiento. O sea, Maduro ha decidido aislarse con aquellos países que están aislados. O sea, es una suma al aislamiento. Por otra parte, se aísla para no traer absolutamente nada, porque de Putin se vinieron con 1,5 millones de vacunas, que es prácticamente, qué bueno las vacunas, pero al final
terminan siendo unas migajas en relación con la expectativa que pudiesen tener ellos de pensar otrora o la potencia de la Unión Soviética que podía generar recursos para mantener a Cuba. Ya no mantiene a Cuba, ya no mantiene a Venezuela, ya Rusia no se puede mantener a sí misma, no tiene capacidad productiva en este momento para poder ser la potencia que antes pudo haber sido. Se traen otra serie de acuerdos para firmar que no representan absolutamente nada desde el punto de vista de la posibilidad de repotenciar la economía venezolana, porque el problema de fondo es un problema estructural, es un problema del modelo, es un problema del sistema y es un problema de quién lo dirige. Precisamente mencionas algo importante antes que se me pase, que es repotenciar la economía, o el intento, al menos desde sus palabras. Nicolás Maduro pidió también ordenó una renegociación de la deuda externa. ¿Crees posible esto? Precisamente él lo dice que con todos los bonistas en el mundo, de alguna forma, para él es una salida. No tiene posibilidad, porque hay una sanción internacional por parte de los Estados Unidos que impiden que los dueños de los bonos tengan contacto de negociar algún tipo de cosa con Maduro. A ver, es una cosa casi irrisoria el hecho de que él hable de una renegociación de la deuda cuando él sabe muy bien que está absolutamente impedido, que los tenedores de bonos tienen impedimento de tener contacto alguno con cualquier tipo de funcionario venezolano. Y seguramente les mandan a Tarek El Aissami, que es además un delincuente internacional, o sea, que está buscado en todas partes del mundo, menos en Turquía, en Rusia, en Cuba, ¿no? En ese eje del mal. En todo caso, esto es una burla más, o sea, el planteamiento de Nicolás Maduro de hablar de la posibilidad de una renegociación de la deuda es una burla más. Él está incapacitado para poder generar cualquier tipo de renegociación de la deuda, especialmente de la deuda originada con los bonos. Lo que puede hacer es un refinanciamiento de la deuda con Rusia, un refinanciamiento de la deuda con China, un refinanciamiento de la deuda con Turquía y, no sé, y con Cuba darle las gracias y preguntarle cómo hacerlo. Que no deja de ser despreciable en cuanto al monto de lo que se deuda, pero jamás va a ser comparable con el monto de los bonos que han comprometido durante los años de Chávez y los mismos años de Maduro la posibilidad del manejo de recursos. O sea, nosotros estamos altísimamente comprometidos y la pregunta es la siguiente en relación con este tema. Más que refinanciar la deuda y renegociar la deuda, que es muy difícil, como he dicho, es imposible para Maduro hacerlo, aquí la otra verdad es cuándo vamos a repatriar capitales en relación a la fuga de capitales, que un gran porcentaje de esa fuga es planificado por parte de los funcionarios de alto gobierno de Chávez y ahora de los que hacen ejercicio del poder de manera ilegítima con Maduro. Porque tú te pones a ver, por ejemplo, Andrade, que fue Andrade el tesorero de la nación, y por qué Andrade, con un cargo público como ese, le han incautado miles de millones de dólares. O sea, si Maduro le dijera a los funcionarios de Chávez que se han llevado la plata que se trajeran por lo menos el 20% de ese dinero, el 10% de ese dinero, con eso tienes un año seguro, garantía de un año de funcionamiento del presupuesto nacional al doble y posibilidad de reinvertir y de poder generar algún tipo de activación. Pero claro, imagínate tú incluso que Rusia le dé un préstamo a Maduro en este momento, supongamos, o que tú logras repatriar el 10, el 20% de estos capitales fugados. ¿Con qué modelo tú vas a poder producir ese dinero? Con el modelo de Maduro, que está comprobado que ha sido capaz de destruir a la industria petrolera, a la gallina de los huevos de oro, o los huevos negros en todo caso, porque son petroleros. Logró bajar la producción de 3 millones de barriles de petróleo diario a menos de 500.000 y aumenta la cuota de entrega de barriles de petróleo a Cuba en el momento de mayor miseria. Ese es el modelo con el cual alguien va a llegar y le va a decir: toma Maduro, aquí está el dinero, inviértelo, qué bueno, porque es que tú eres todo un gerente y sabemos que con este dinero vas a resolver el problema de los venezolanos. Pero bueno, él dijo que pueden aumentar la persona a 1.500.000. Quevedo, que es el gran responsable de haber llevado la industria, ya él no lo agarró en 3, él lo agarró como en 1.800.000 y lo llevó a 500, a 400.000, te podrás imaginar. O sea, es como decirle al verdugo que es el que te va a acomodar la cabeza.
¿No es posible aumentar a 1.500.000 por lo menos la producción petrolera? ¿Con qué inversión? Tú requieres una inversión que no tienes la capacidad en este momento de establecerla. Toda la industria petrolera está quebrada porque no ha habido mantenimiento. Abandonaron toda la infraestructura de producción. Y lo que ha habido es una sobremarcha, una sobresaturación de lo poco que va quedando. O sea, son unos destructores. Todo lo que tocan lo convierten en estiércol. Van destruyendo y desmoronando toda la industria y no reinvierten, no saben qué es reinvertir, no saben qué es el mantenimiento. Y por supuesto, y lo que se va dañando lo van desechando, lo van dejando de lado. Entonces es imposible que además lo poco que producen lo utilizan para seguir deformando la economía. Suprimes el derecho que tiene la gente a valorar justamente su trabajo y lo que haces es secuestrar, expropiar el salario, o sea, con lo que medianamente produce, expropias el salario de la gente para devolvérselo en una bolsa de comida sobre la cual se hace una gran negociación internacional en donde a otros le queda una comisión. Es una cosa increíble. Esto quedará, ojalá cuando salgamos pronto de esto, lo que quedará es para analizar cómo es posible que alguien sea tan capaz de destruir una economía multimillonaria de una manera tan rápida y tan sorprendente. Este será el antimodelo, o sea, todo el mundo estudiará esto para saber exactamente lo que no se debe hacer en el mundo. Estamos conversando en cabina con el politólogo Nigmer Evans. Nigmer, al regreso quiero que me respondas la siguiente pregunta. Mencionaste varios temas importantes. Por ejemplo, el término burla, también hablando por supuesto en temas económicos. Maduro pidió a la ONU $200 millones para traerse a lo estimado de 1 millón de venezolanos que están en Perú, producto de toda esta xenofobia que se está viviendo en la región. Esto no es una burla precisamente pedirle a la ONU, y la ONU está en la obligación o en la capacidad de darle dinero a Nicolás Maduro o a cualquier gobernante para realizar este tipo de acción. Eso me lo respondes al regreso de Punto de Corte Radio. No se despeguen de Radio Fe y Alegría, ya volvemos con más. 9:46 de la mañana, volvemos con más de Punto de Corte Radio. Les repito el número de teléfono para que se comuniquen con nosotros a través de la mensajería de texto 0414-543-5382. 0414-543-5382. Si tienen algún otro comentario, denuncia o pregunta para nuestro invitado de hoy, Nigmer Evans. No invitado, también es conductor también del mismo programa Punto de Corte. Nigmer, dejo una pregunta al aire, precisamente lo que fue la petición de Nicolás Maduro a la ONU, $200 millones para traerse todos los migrantes venezolanos en Perú. Son aproximadamente 1 millón de venezolanos que están en ese país. La ONU asegura que necesita $230 millones para atender aproximadamente a 2.500.000 venezolanos, pero una atención completa. Ese contraste de cifras no cuadra. Mira, nada más para traerlos, claro, y después es que tu argumento da la respuesta absolutamente a todo. O sea, nada más el contraste de los montos ya deja clara la condición de estafa de lo que está solicitando Maduro. Pero además súmale a esto el hecho de que si es 1 millón de venezolanos, o la cantidad que sea de venezolanos que te van a traer a Venezuela, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿bajo qué condiciones? Si esta gente se fue, es porque no tenía condiciones dignas de vida. Si tú solamente estás consiguiendo recursos para traértelos y no estás ofreciendo un plan de reincorporación de estos venezolanos a Venezuela, si no tienes la capacidad de pagar un salario digno, ¿con qué lo vas a mantener con los bonos? Le vas a volver a decir a esa gente que seguramente se fue vendiendo su casa, vendiendo todos sus bienes, que regrese. ¿Para qué? Ojo, sin duda alguna hay que generar todo un pronunciamiento y un desprecio público a lo que está sucediendo en Perú en relación con el tratamiento que se le hace a los venezolanos. No debe ser todo el pueblo peruano, pero la cantidad de sucesos que se han generado de xenofobia por parte de un pueblo que fue recibido en Venezuela con los brazos abiertos, de un pueblo que se incorporó de manera absolutamente plena a la economía y a la educación y al sistema social venezolano. En verdad que lamentablemente acciones como esta lamentablemente generan mucho desprecio. O sea, y lo que estoy seguro es que el pueblo venezolano no va a tratar a los peruanos como los peruanos están tratando a los venezolanos, pero están alimentando la condición de que esto suceda. Ahora,
esto hay que buscarle el origen exacto. El problema es el Perú, el problema es Venezuela, o el problema es quién causa el hecho de que los venezolanos se vayan al Perú en estas condiciones. O sea, es absoluto, o sea, hay que focalizar la atención, ¿no? En estos días ha habido algunas manifestaciones en la Embajada de Perú, se ha promovido algún tipo de movilización hacia la Embajada de Perú. Yo no tengo claro si realmente vale la pena o no, no descalifico a quienes lo han hecho, pero el problema es el Perú o el problema es Maduro. O sea, he visto actores políticos tratando de descalificar y de señalar al gobierno de Perú como corresponsable de lo que está sucediendo en Perú. Pero esos mismos que están haciendo eso son incapaces de ir a Miraflores o acercarse a Miraflores a reclamar el hecho de por qué las políticas que se están desarrollando desde Miraflores generan que los venezolanos se vayan del país, ¿no? Entonces, a ver, hay que poner como un punto de sindéresis en todo este desastre y ubicar el origen, la génesis del problema de manera muy clara. Todo aquel que esté indignado por lo que está sucediendo en Perú contra los venezolanos debe ir a protestar y reclamarle a Maduro, que es el causante y el responsable directo de que los venezolanos tengan que irse de manera indigna de nuestro país para ser tratados de manera indigna en otros países. Esto es como precisamente lo que ha mencionado Delcy Rodríguez, como lo ha dicho mismo Nicolás Maduro, como lo ha dicho Jorge Rodríguez, todos aquellos voceros del gobierno, que Juan Guaidó es el culpable de toda la crisis. ¿Por qué? Porque entregó Citgo, entregó la Guyana Esequiba, precisamente ha repartido a Venezuela, según estos testimonios, en todo el mundo. Y él también es responsable de que esté la FARC, el ELN, los paracos. Cuando Juan Guaidó tiene en su encargaduría en la presidencia de la Asamblea Nacional desde enero. No, pero no solamente eso, sino que no tiene capacidad de hacer un ejercicio pleno del poder. O sea, es lo que ofreció en su juramentación el 23 de enero del 2019, es asumir competencia del Ejecutivo por derivación de la responsabilidad que está establecida en la Constitución por el hecho de que las elecciones del 20 de mayo son írritas. Ahora, que no ha logrado generar o no ha podido consagrar ese deber, es porque evidentemente estamos en una situación de autoritarismo pleno en donde el control absoluto de la Fuerza Armada, el control absoluto de los recursos del Estado, lo están secuestrados por parte de quienes hacen ejercicio del poder. Linder, rápidamente, ya que tocamos ese tema entre Juan Guaidó, Nicolás Maduro, estas delegaciones, las conversaciones, las negociaciones, también esta semana Nicolás Maduro aseguró que está dispuesto a retomar una nueva convocatoria por parte de Noruega para que se reanude todo este proceso de diálogo en Barbados, en Oslo, en la instancia que sea, pero que sea convocado por Noruega. ¿Crees que esta instancia es posible que se retome? Pues yo lo que estoy seguro es que no puede ser el mismo término de diálogo. Yo soy pro diálogo y pro negociación. La gente no lo cree, yo soy pro diálogo y pro negociación. Pero soy pro diálogo y negociación en los términos correctos en los cuales debe desarrollarse para generar el punto clave, que es el hecho de que haya un cambio inmediato del modelo, de que haya un gobierno de transición y se generen unas elecciones libres. En todo caso, creo que el modelo de Noruega fracasó. Lo advertíamos desde el principio. O sea, primero con unos niveles de secretismo y hermetismo absurdos, segundo con el hecho de el no reconocimiento de una serie de resto de actores que son importantes en relación con el asunto de cualquier proceso de negociación en el país, y tercero, porque caen absolutamente en el juego por parte de quienes ya tienen precedentes claros de que lo que buscan es ganar tiempo. O sea, los noruegos pensaron que el modelo que habían aplicado exitosamente en el resto del mundo iba a dar resultados en Venezuela, y lamentablemente no, porque no está tratando con políticos, está tratando con criminales. El método que ellos están utilizando y que utilizan es para hacer negociaciones entre políticos, entre estadistas, entre gente con ideologías distintas pero con criterios políticos y con algún tipo de valores. Cuando tú te enfrentas a la realidad de lo que sucede en el país, en Venezuela, pues lamentablemente ese modelo no va a funcionar, porque tú estás tratando con unos planes internacionales, planes nacionales e internacionales, delincuentes que están
usurpando poder, pero además también están saqueando la riqueza de un país y no pretenden ceder ningún milímetro, al menos de que realmente estén lo suficientemente presionados para que eso suceda. Dime, rápidamente, antes de finalizar el programa, ya nos queda un minutico, recuerdo tus palabras no hace mucho cuando nos acompañaste aquí en cabina también, que había que de alguna forma renovar o reinventar este mecanismo que propuso Juan Guaidó desde el principio, que fue el cese de usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres. Esta semana en la Asamblea Nacional, en el seno de Asociación Ordinaria, se aprobó un acuerdo en donde fue muy criticado a través de las redes sociales por incluso algunas fracciones parlamentarias que se abstuvieron a votar a favor de este acuerdo, que no mencionó por ningún lado el cese de la usurpación. ¿Qué ha pasado con ello? Dos cosas. Quisiera redondear un poco la idea anterior para ir a ese punto. Yo, cuando Maduro se paró de la mesa, yo afirmé en su momento que él iba a tener que volverse a sentar porque es el único espacio sobre el cual él va a poder seguir ganando tiempo. Y aún a pesar de que se paró, de que dijo que no se iba a volver a sentar, Putin le jala las orejas y le dice, tienes que regresar y tienes que decirle a Noruega que quieres sentarte y tirar la pelota del otro lado. Ya después de todo este bochinche ya se pierde absolutamente credibilidad de este mecanismo, pero lo que sí que debe quedar claro es que Maduro se volvió a sentar. El problema es que no consiguió ni al dueño de la mesa ni consiguió al otro interlocutor porque simplemente ya no es un actor creíble. Que pueda restablecerse algún tipo de comunicación para poder llegar a acuerdos, seguramente podrá ser sin informar públicamente nada de un proceso de diálogo que se pueda estar incluso dando en este momento. No lo estoy afirmando, ojo, no tengo ninguna prueba de esto, estoy elucubrando, pero creo que después de quebrar todos los modelos del proceso de negociación, que se haga ahora uno, que sea absolutamente subrepticio y que solamente se diga cuando tenga un resultado, podría ser algo que está sucediendo. En relación con la ruta anunciada por Juan Guaidó y este estire y encoge en relación, yo no comprendí nunca la necesidad en la Asamblea Nacional de reafirmar que el fin último son unas elecciones libres, obviando el primer y el segundo paso de la ruta. La ruta no es un dogma. La ruta, algunos lo llaman karma para tratar de despreciarlo. No es karma, ¿cuál es no recuerdo el nombre. Utilizan otra categoría de este tipo para tratar de burlarse y despreciar la ruta. Yo creo que el planteamiento que se estableció al principio de año, en la ausencia de un direccionamiento de hacia dónde se iba, ha sido importante. Que pueda tener variantes, eso también va a depender de la dinámica que se establezca desde el punto de vista de todos los procesos de tira y encoge y de vaivenes de la política. Ahora, lo que hace falta es un plan, lo que no hace falta, o sea, alterar o buscar ahora cambiar la ruta o decir que la ruta es distinta, lo que hace falta es un plan, ¿no? Un plan que concreta la posibilidad de que aquí haya un cambio de sistema político y que permita el restablecimiento de la democracia. Creo que hay errores que se van cometiendo en la alta política, entre comillas, también de la oposición, que hay que ir observando con mesura y que lo que hay que tener es la claridad de poder aportar lo necesario para que no se sigan cometiendo esos errores y que se avance de manera pertinente en las expectativas de la gente, que es salir de este desastre. Nicber, súper agradecido por acompañarnos, por supuesto, tratamos de que sea así lo más pronto posible, pero tú también tienes tu compromiso, por supuesto, en el interior del país. Nicber Evans, politólogo, agradecemos a todos su sintonía, tenemos que despedirnos ya de Punto de Corte Radio. Leo un último mensaje que llegó. Hola, buen día, mi nombre es Luis Zambrano, vivo en Santa Mónica. Tenemos el día de hoy 15 días sin agua y tengo a mi mamá de 86 años que no puede ni caminar. Se podrán imaginar el problema. Gracias por su atención. Extendemos entonces la denuncia, por supuesto, a Hidrocapital. Esta zona de Santa Mónica también sin agua más de 15 días. Bien, lamentablemente los venezolanos siguen sufriendo y padeciendo la crisis de servicios públicos. 9:58 minutos de la mañana. Agradecemos a todos por su sintonía. Nos despedimos desde la Dirección General Carlos Alaña, la coordinación de la emisora Wilmelis Villalobos, en el control técnico Brian Altuve, en la producción del programa Alexandra Villán y en la conducción Nicber Evans y mi persona Joan Álvarez, @JoanAlvarezR en todas las redes sociales. Será hasta el próximo lunes, cuando comience entonces la segunda semana del mes de octubre.